nosotros vamos a ver hoy, en la clase de hoy, el asunto de las malas compañías que está en los versículos anteriores a ese capítulo, a esa sección del versículo 20. Pero esa parte del versículo 20 hasta el 33 también nos hace un llamado a la sabiduría. Yo quería ver si había, de parte de los grupos de la semana pasada, si había alguien que quería comentar al respecto y si tenemos el micrófono disponible. Entonces, ayer, la semana pasada querían hablar, ya no. Aquí don Enrique tiene la mano levantada al lado de la columna. Buenos días, hermano. ¿Puedo hablar ahí? Sí, ya se escucha. Sí. En esta sección, la sabiduría se presenta como una persona que se presenta en los lugares donde hay mucha gente, en las plazas, en las calles, en los lugares de reunión, y le dice las razones por las que anda buscando sus lugares y llama a las personas que le presten atención. Y más adelante le dice la consecuencia que van a sufrir por no haberle prestado atención. Exactamente. O sea que nos dice, préstenme atención porque les conviene, y si no me prestan atención, van a sufrir las consecuencias. Y es un lenguaje muy gráfico el que utiliza en ese asunto. Dice, yo llamo, si no me escuchan, dice después él, he llamado y habéis rehusado oír, versículo 24, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. Versículo 26 ahora. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Esa expresión que usamos cuando alguien hace algo que le había sido advertido, te lo dije. Bueno, en este caso es alguien que dice, va a haber una burla. Ustedes me menospreciaron. Pues cuando venga aquello de lo que yo quería advertirles, ayudarles a ser sabios para que ustedes no caigan en eso, entonces yo me burlaré. Una manera fuerte de decirlo. Dice, me reiré en vuestra calamidad, porque vendrán calamidades a causa de nuestras necesidades, es lo que está diciendo. Por lo tanto, ¿a qué debemos movernos eso? A suplicar a Dios. Porque somos faltos de sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Él da esa sabiduría. Dice, entonces me invocarán, pero yo no responderé. Entonces cuando ustedes lo quieran, entonces no, yo no te lo voy a dar. Wow, es una manera fuerte de decirlo. Dios es soberano aún en cómo Él dispensa su sabiduría. Dios es soberano. Por eso debemos suplicarlo, no reclamarlo. Le dice, Señor, sí, ten misericordia de mí y dame de tu sabiduría, porque si no, yo echo a perder mis caminos. Yo estropeo mis obras por no depender de ti. Y dice, comerán del fruto de su conducta. Ustedes quieren ser necios, pues van a sufrir eso. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. ¿Ven? ¿Para qué dice Proverbios eso? O para movernos a la sabiduría. Para inclinarnos a estudiar Proverbios. Para estimularnos a pensar en todos los consejos que este libro tiene. Y todas sus advertencias. Y para eso son todos esos textos que están allí. Incluyendo el capítulo 8 donde mencionamos lo del aspecto de la personificación también de la sabiduría. Ven, pero no me voy a meter más en eso. Creo que Orquídea tenía algo que quería agregar aquí. Si esperas el micrófono, por favor. Que algo que yo leí que me encantó, que del tiempo que tiene la sabiduría, y eso quiere decir la importancia de tenerla. Porque dice que desde antes de hacer esto, ya ella existía. O sea, que aún cuando Dios estaba creando el mundo, dice, yo estaba ahí. Ya ella estaba ahí. Para decirnos, Dios hizo el mundo con sabiduría. Sí, o sea que me encantó eso porque del tiempo, o sea, ahí está la importancia de lo que ella, que existía antes de todo. Correcto, o sea, correcto.
Pero voy a caer otra vez entonces en nuestro tema de hoy, que es el mal y las malas compañías. Ya este es el tema de hoy. Y en ese aspecto, yo quería comenzar compartiendo algunos proverbios y refranes populares conocidos con respecto a las personas con que nosotros nos relacionamos y con quienes nos juntamos. Y son populares, como por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. Esos son dichos populares. Tú eres lo que eres afectado por quienes tú te juntas. Eso afecta. O quien con lobos anda, al año aúlla. Es una expresión. Tú andas con lobos día tras día, pues vas a terminar aullando como un lobo. Otra expresión, quien con un cojo pasea, al año cojea. O sea, ese te va a pegar algo de aquellos con quienes tú te juntas. En inglés es muy popular la expresión birds of a feather flock together. Tú eres aquello con lo que tú te reúnes. Y la siguiente lo expresa en español: si te acuestas con perros se te pegarán las pulgas. O sea, algo se te pega de lo que los otros son. Y eso se reconoce ya dentro de la cultura popular. Somos influidos por los demás. El mal se pega. No somos invulnerables. Podemos ser afectados. Lo que otros hacen, lo que otros dicen, nos puede afectar. Y podemos terminar siendo en parte lo que otros son en ese aspecto. Y el Nuevo Testamento nos provee uno de esos dichos de sabiduría cuando dice en 1 Corintios 15:33, no te dejes engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Como vimos en la clase pasada, Salomón recurre a recursos para hacernos comprender la importancia de la sabiduría en el libro. Y uno de esos modos es la inclusión de la señora sabiduría y el llamado a voces que nos hace para que sigamos sus consejos. Pero Salomón nos advierte de que aparecerán otras voces compitiendo. Van a querer que prestemos atención a sus consejos. No es solo la señora sabiduría la que nos habla. Vimos el caso de la mujer extraña que intenta seducir a los simples que pasan cerca de sus puertas. Pero hoy vamos a ver la cantidad de proverbios donde el libro va a tratar de disuadirnos para que no prestemos atención a los malos consejos, no nos dejemos llevar de los que quieren que hagamos el mal con ellos. Y me refiero al tema del mal y de las malas compañías. Proverbios habla de eso abundantemente. En primer lugar, el mal en sentido general. Hay advertencias sobre el mal. Cuídate del mal, cuídate de lo malo. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Ahí aparece la expresión. Y obviamente ese apartamiento del mal tiene que ir acompañado de nosotros no confiar en nosotros mismos, nuestro propio juicio, apoyarnos en Dios y en sus consejos. Por eso dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Te sientes satisfecho con tan solo seguir tus preferencias personales, tus convicciones personales? ¿Te sientes ya tranquilo, seguro? Bueno, eso es una mala señal. ¿Por qué te sientes tan seguro? ¿Realmente tú crees que tú lo sabes todo con respecto a todo? Porque el único que lo sabe todo con respecto a todo es nuestro Dios. Nosotros nos quedamos cortos. Si creemos que somos sabios, no siéndolo, dice que nosotros somos unos necios. De manera que ser sabios en nuestra propia opinión es no ser enseñables.
es no estar dispuesto a aprender de otro, a sentarnos en el pupitre para aprender de otro. Y Proverbios quiere que tú tengas una disposición enseñable, que estés dispuesto como María a sentarte a los pies del Señor. Somos discípulos y un discípulo es un aprendiz. Y nos sentamos a los pies de Cristo para aprender de su sabiduría. Todos necesitamos, todos los discípulos de Cristo necesitamos aprender. Por eso se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Debemos anhelar ver, anhelar aprender y renovar nuestro ser por la renovación de la mente. Señor, saca la basura y pon tu verdad, implántala en mi corazón para yo vivir para tu gloria. Ese debe ser nuestro deseo. Y lo que está diciendo aquí es, Proverbios, es que no se puede uno amar al mal, abrazar el mal o descuidarnos con el mal sin que de alguna manera eso no implique menosprecio a Dios. Menosprecio a Dios. Teme al Señor y apártate del mal. Si temes al Señor, te apartarás del mal. ¿Ven? Hay una correlación allí. Dice Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Fíjense la arrogancia, el descuido. Cuando caminamos cerca del mal, dice, eso es orgullo. No, a mí no me va a pasar. No, yo sé lo que yo estoy haciendo. Cuidado con esa sobreconfianza. O el descuido. Ese descuido también es arrogancia. Porque tú dices, no hay ningún problema. Yo sé lo que estoy haciendo. No tengo que ser tan quisquilloso. No tengo que estarme fijando en tantos detalles. No. ¿Qué dice Cristo con respecto al mal? ¿Cómo Cristo quiere que tratemos el pecado, la tentación? Él dice, mientras no cruces la línea no hay problema, pero puedes mantenerte cerca. Pero ¿cómo Cristo nos dice que debemos cuidarnos? Bueno, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No me parece que es que andemos descuidadamente. Parece que debemos tomar medidas drásticas para cuidarnos del mal. Y es lo que Proverbios nos está enseñando. Charles Bridges, que es un comentarista del pasado del libro de Proverbios, excelente, dice, pretender temer el pecado cuando no se teme a la tentación es puro engaño. Pretender temer el pecado cuando no se teme a la tentación es puro engaño. Si le tememos al pecado, vamos a tenerle miedo a la tentación que nos lleva al pecado. No meternos en el fuego. Dios no quiere que juguemos con el fuego. De forma que orar, no nos metas en tentación, y no velar para no caer en tentación es una contradicción de términos. Entonces, estamos orando, Señor, no me meta en tentación, y yo mismo me meto en el fuego. ¿Ven? Tiene que haber un cuidado correspondiente con esa petición. Y debe haber esa petición. Cristo nos enseñó a orar así. Es importante que oremos así. Pila o algo. ¿Qué pasó ahí? Que siga. Cristo nos enseñó a orar así. Debemos orar así. Pero debe ir eso acompañado de acciones que correspondan con esa oración. Si es mi deseo en oración, debe ser también mi deseo en acción. De forma que cuando se trata del mal, lo más sabio es apartarnos, nos está enseñando el libro de Proverbios. El descuido con las cosas moralmente dudosas o peligrosas es una marca de los necios. Dice Proverbios 21:24, altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Dice Proverbios 16:6,
Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Sí, vivimos quejándonos porque vemos tanto mal en el mundo, pero debemos cuidarnos de ese mal, no solamente denunciarlo. Es como un virus, una peste, una plaga. Tú lo evitas. La gente se cuidó mucho del COVID. Pero ¿y de la plaga del pecado? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos? De forma que Proverbios presenta la atmósfera en la que vivimos como una atmósfera donde hay mucho mal. Y el consejo es: apártate, ten cuidado. Ten cuidado. Proverbios 16, 17. La senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Para vivir sabiamente necesitamos una actitud vigilante. La mejor de las acciones no es enfrentar el pecado, cuerpo a cuerpo, para que vea. No, la Biblia nos exhorta a huir, a alejarnos del mal. Apártate. ¿Qué tanto nos estamos cuidando? ¿Qué tanto te estás cuidando? En el día a día, cada semana, ¿qué tanto te estás cuidando? Arranca el día, ¿qué medidas estás tomando? Porque ese es el llamado que nosotros tenemos. Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. A la luz de ese versículo, ¿dónde entras tú? ¿Eres un simple que ve todo el mal que anda y tú andas descuidadamente? Porque es Proverbio que lo dice, no soy yo. Pero dice, no, el prudente ve el mal y se esconde. Y nosotros tenemos que ser así de cuidadosos. Hay dos actitudes, una que es el descuidado y otra que es el prudente que se cuida y se esconde. ¿Cuál eres tú? Proverbios 28:14. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Entonces hay algo en el corazón que se puede endurecer. Por ver el mal una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez puede endurecernos. Y vemos a la gente cometer cosas y podemos después tolerar lo que antes no tolerábamos. Nos vamos endureciendo. Y ese endurecimiento de corazón es traicionero. Por otro lado, antes de la caída verdadera, hay una caída que primero ocurre en el corazón. Por eso tenemos que guardar el corazón, como dice Proverbios 4:23. En lugar de que se endurezca por esa abundancia de mal a nuestro alrededor, que Dios nos conceda el mantenernos sensibles para reconocer el mal como Dios lo ve y no tener otro tipo de opinión. Cuando Pablo habla a los efesios, recuerden, Éfeso era una ciudad caracterizada por una gran abundancia de mal y de inmoralidad. Y cuando Pablo está escribiendo acerca de cómo debemos vivir en luz, porque somos de la luz, ¿qué dice de cómo debemos tratar con el mal? O dice Efesios 5:11, no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Wow. O sea, Éfeso podía estar podrida la ciudad con el mal y el pecado, con ese paganismo rampante. Pero dice, ustedes están en luz y ustedes deben vivir diferentes. Vivan de tal manera que ustedes mismos sean una confrontación, una denuncia del mal para desenmascarar ese mal. Pero nosotros no solamente tenemos en Proverbios una advertencia contra el mal en sentido general. Yo quiero que ahora pasemos a ver las advertencias que tiene el libro de Proverbios en contra de las malas compañías. En contra de las malas compañías. Por favor, observen. No solamente lo incisivo que es Proverbios tratando este tema, sino la abundancia de material para advertirnos sobre esto. No dejen de observar eso.
a medida que vamos viendo los diferentes pasajes. Ahora, el más abundante es ese que yo les mencioné, que está en el capítulo 1. Antes de ese llamado de la sabiduría que vimos al principio, pendiente de la clase anterior, tenemos este pasaje a partir del versículo 8, uno de esos pasajes donde los padres están hablando a sus hijos. El padre le dice: oye, hijo mío, versículo 8, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Y a partir del versículo 10 va a tratar de manera específica una advertencia contra las malas compañías a su hijo. Y por el contenido ustedes van a ver que no está hablando con un niño de 7 años para que él se cuide de malos amiguitos. Eso no es lo que está pasando aquí. Dice, versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa, acechemos al inocente. Devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas. Llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros. Todos tendremos una bolsa. Todos nos vamos a beneficiar, lo vamos a repartir. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan. Tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Aquí nosotros tenemos ese consejo. Y si ustedes fueran a bosquejar esos versículos, ¿cómo lo bosquejarían? Si quieren pueden buscar en su Biblia y ver el pasaje. ¿Quién habla de dónde a dónde? Si me pueden decir. ¿De dónde a dónde es el primer argumento? ¿Quién habla del versículo tal al versículo tal? ¿Y quién habla del versículo tal al versículo tal? Vamos a ver. Ahí no cabe todo el texto, pero ustedes pueden ir observando. ¿Quieren verlo completo? Pueden abrir sus Biblias. ¿Dónde hablan? Levantando la mano. Aquí, no, pero levantando la mano y con el micrófono. Levantando la mano para que te vean. Levanta la mano para que vean a quién es que le van a dar el micrófono. A partir del 10 vemos a los padres dándole la recomendación, la advertencia a los hijos. Entonces del 11 hasta... ¿Hasta qué versículo? Hasta el 10. Tú dijiste desde el 10. El 10 solo. ¿Solo? El 10. Ajá. Y el 11. Hijo mío, si los pecadores te quisieran seducir, no consientas. Si dicen... Sí. Bien, lo que quiero explicar es que a partir del 11, el padre sigue hablando, pero está diciendo cómo le dirían los pecadores a él. Hasta el 14 no puedo. O sea que en el 10 está hablando el padre. Y es su propio consejo. O sea, siempre es el padre que está dando el consejo. Lo que quiero decir es que a partir del 11 es el padre diciendo cómo los pecadores le dirían para seducirlo. Imagínense que eso sea un devocional. Esos papás están haciendo el devocional. Entonces están dando la enseñanza, ¿verdad? No, ya no tiene que ser tú, puedes otro compartir. Están dándose la enseñanza en el devocional. Y el padre está, señores, miren, tal y tal cosa. ¿Qué hace el papá a partir del versículo 11? Aquí. Lo que yo considero el bosquejo es que del 8... Pégatelo bien el micrófono. Sí, que te oigan. del 8 al 10 habla el padre. Ajá. Pero ¿qué hace el papá en el devocional en el versículo 11? En el versículo 11. Bueno, ahí está hablando las malas compañías. Exacto, están hablando de la mala. Entonces, ¿qué es lo que hace el papá? Alessi, yo creo que tú sabes. El papá está poniéndose en lugar de los malos para que sus hijos entiendan, mira, si ellos te dicen ponte de pie, Alessi. Y tú tienes a todas tus hijas ahí delante de ti. ¿Cómo tú se lo dirías? Bueno, mis hijas, si le dicen los inconversos,
tal cosa deben hacer para que le vaya bien, no lo hagan. Él está actuando como si tuviesen los inconversos. Está actuando como si fuera uno de esos malos. Exactamente. ¿Ustedes están oyendo eso? Nosotros queremos hacerlo tan vivo, tan vivo, tan vivo, que nos ponemos como si fuéramos los malos. Exacto, actuando. Pero nosotros podemos hacerlo interesante. Mira, tú te quieres ganar unos pesitos por ahí. Lo único que nosotros tenemos que darle un golpe a tal persona. Esa persona pasa por aquí todos los días y yo lo veo con un bultico. Nos juntamos 3, 4 de nosotros y después nos repartimos los cuartos. Tenemos para beber el fin de semana. Pónselo vivo a tus hijos. Explícale bien cómo es el asunto. Eso es lo que está haciendo el papá. Se está poniendo en lugar de los malos y cómo los malos lo hacen. No se lo ponga. No, pónselo como ellos lo dirían. Eso es lo que está haciendo este hombre. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, está convenciendo al muchacho de derramar sangre. Ustedes saben los muchachos de barrio que hoy están en eso. Simplemente porque vino un soquete y lo puso en eso. Y hay que mostrarle por eso la verdad de que las acciones tienen consecuencias. ¿Tú te acuerdas del hijo de fulano? ¿Dónde está él ahora? Está preso. ¿Pero está bien preso o está mal preso? No, está mal preso. Lo que yo oigo que pasa ahí en esa cárcel no se puede ni hablar. Hay que ponérselo vivo, eso es lo que está diciendo el autor aquí. Es tan grave y serio el problema que tú tienes que buscar la manera de abrirle los ojos para que eviten la influencia de las malas compañías. Y entonces el padre vuelve y habla otra vez. ¿A partir de qué versículo fue? A partir del 15, díganlo así a coro, entonces todos. A partir del 15 vuelve y el padre entonces le habla. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. No solo que no andes con ellos, aparta tu pie de esa senda. No seas tonto, no seas necio, ten cuidado. Es más, un ave es más inteligente que uno de esos necios, porque un ave tú le pones una red y va a evitar caer en esa red. Pero esta gente se pone en una trampa ellos mismos. Oigan eso. Y ellos caen en su propia trampa. Tales son los caminos del que se beneficia por la violencia. Nosotros tenemos que ser así de dramáticos para evitarle a nuestros hijos el que caigan presa de las malas compañías. Hoy el mal es un deporte. Dice seguro, ustedes han visto de esos videos de personas que golpean a otros simplemente porque le cruza por al lado, ¡pum!, un golpetazo. Otros es una cuchillada. En el mundo entero ya es como si hay una posesión del mal, de los malignos, de demonios sobre tantas almas, que la gente hace las cosas sin causa alguna, como dice el texto. Simplemente porque quieren hacerlo. Y una persona está caminando tranquilo, despistado, y prócate, le pasa algo, porque esta gente andan así. Ten cuidado, no te hagas compañeros de ese tipo de personas. Aparecen quienes buscan menoscabar aquellas cosas que tú como papá has pasado años enseñando a tus hijos, años cuidando a tus hijos de ciertas cosas. Y viene un soquete y lo pone en lo que no estaba. Y encuentra un eco en sus corazones, porque no porque nuestros hijos son sin pecado y están completamente limpios necesariamente. No, pueden encontrar un eco en el corazón. Pero nuestra labor es desenredar la necedad del corazón del muchacho y evitarles tantos dolores. Pero aparece este soquete gracioso a sugerirle cosas. Mira, yo conseguí que me prestaron un motor. Y adivina qué más me prestaron. Una pistola. ¿Quiere ir?
Eso es lo que se está viviendo. Y así andan los narcotraficantes. Ismael, ¿quería decir algo al respecto? Así andan los narcotraficantes. Y dan a probar. Ismael, levanta la mano para que te vean. Ponen a la gente en lo que no estaba necesariamente. Hay invitaciones y los oídos de los simples escuchan todas estas cosas, sí. Si su hijo es un joven adulto, Puede pegarte un poco más. si su hijo es un joven adulto, yo le invito que, ya sea en el ministerio de la iglesia o algún ministerio de otra iglesia, invítelo y vaya usted con él al ministerio de cárceles para que allí haga obra de misericordia y vea la realidad de esa situación. O también en algún viaje de misiones, de misericordia a gente, ya sea a través de una ONG que está necesitada. Hay muchas formas ahí para usar esa creatividad del Es correcto, o sea, hay maneras de mostrar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y no solamente terminar preso, como tú dices, es también nosotros cosechar las consecuencias de nuestra pereza. Puede ser sencillamente que él no quiere estudiar y no quiere trabajar. Bueno, pues le podemos enseñar qué pasa con esas personas que no quieren estudiar ni trabajar. O al ministerio del Robert Reed. Para que Sí, vea hay ministerios a los que se pueden integrar y vean ciertas cosas, sí, claro. cómo ¿Qué llega la pasa con gente? esos niños Sí. quemados? Y cómo llega la gente después de un motor, un accidente, a un hospital. Ahí al Darío Contreras una tarde. Esa es una manera también. Dice Jay Adams, él tiene un comentario sobre Proverbios, él es muy conocido por todos sus aportes en cuanto a la consejería cristiana, pero en este comentario del libro de Proverbios, Jay Adams dice, el método para advertir aquí es muy poderoso. El consejero toma al aconsejado y lo lleva tras las puertas cerradas de los matones a quienes les gustaría reclutar a sus alumnos. Deja que ellos escuchen su perorata tentadora. Hace que todo suene tan emocionante como le es posible. Sus palabras son realistas. Si sus alumnos se enfrentan algún día a semejante propuesta, no podrán dejar de recordar su advertencia. Al principio hace incluso que suene fácil, desafiante, atractivo, seguro de producir ganancia. Pero luego da vuelta al tablero. Estas personas en realidad están al acecho de su propia sangre. No pueden esperar para correr a su propia muerte. Se apresuran a meterse en problemas. Dice, si abres una red ante los ojos de un pájaro para atraparlo, tus esfuerzos serán en vano. Un pájaro es lo suficientemente inteligente como para reconocer el peligro, pero estas personas son tan ignorantes que no ven algo que deberían ver claramente con sus ojos, que están tendiendo una trampa para ellos mismos. Van a terminar muertos por su ganancia. Los que a hierro matan, a hierro mueren. Por el peligro de las malas compañías. O sea que tenemos que meternos con las compañías de nuestros hijos. Evidentemente. Evidentemente. Sí. Tenemos que hacerlo. Y dice, ¿cuál es el consejo? No consientas. O sea, esas ofertas vendrán, pero no consientas. Tienes que decir que no. Y demasiados monumentos hay a nuestro alrededor de personas que se unieron a las malas compañías y destruyeron sus vidas. Como para decirle, mira lo que le pasó a este, mira lo que le pasó a este, mira lo que le pasó a este. Y las malas compañías puede venir de varias maneras. Puede ser a través del celular, el internet, un libro, de muchas maneras. Un profesor en la universidad, quién sabe. Otro proverbio, Proverbios 2, 10 al 15. Miguel. Nosotros sabemos que el hijo a quien el autor habla no es precisamente un niño, sino ya es un adulto por alguna de las recomendaciones que le da. Pero yo creo que hay que comenzar desde niños, realmente con este tipo de advertencias, porque los malos consejeros a veces son pequeños también. Los malos consejeros, las malas compañías,
acompañan a nuestros hijos desde que son pequeñitos. Ellos mismos pudieran ser malos consejeros para otros. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo les decía todos los días cuando los dejaba en el colegio, no hagas nada que si yo estuviera presente tú no harías. No digas nada que si yo estuviera presente y lo escuchara tú no dirías. Todo el tiempo. No te juntes con nadie que si yo estuviera presente yo no aprobaría. Esto hay que comenzarlo realmente desde pequeño. Sí, obviamente cada cosa de acuerdo a su edad. O sea, no le vas a poner un tema de lo que un niño de 7 años no va a estar lidiando, pero sí conforme a su edad. ¿Tú querías decir algo allá? Sí. Que quería compartir. A veces yo tengo ya niños de 10, 11 y 16, una niña. Ya lo mío, ¿sabes? Como el nivel de maldad, yo lo pongo a ver, le dice yo, miren mis hijos, no hagan eso, que esto. Yo le digo, los niños caen presos. Ah, mentira. Le busco el video de todos los que han caído presos en Miami, amenazados en escuela, que le van a entrar a tiroteo, esposados, amarrados. Papi, quítelo. Y yo, no, para que tú veas que los niños caen presos. Míralo ahí esposado, míralo ahí llevado. Y he llegado al nivel de maldad de enseñarle lo que pasa en YouTube, que se llama Alerta Aeropuerto. Mira como la gente que trafican drogas, en maletas, que le dan $1,000, 500,000 euros, que le van a prometer. Mira cómo lo encuentran, siempre lo encuentran. Son maneras de abrirle los ojos. Manera de abrirle los ojos ante la maldad. Si cree que no lo van a encontrar, está camuflajeada, no se va a encontrar. Mira, lo encontraron y va preso y por muchos años. Bien. Proverbios 2, 10 al 15 dice, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. ¿Qué es lo que queremos que ellos hagan? Y esto que decimos de ellos debemos aplicarlo a nosotros. Que amen la sabiduría. Porque si aman la sabiduría, es esa sabiduría la que los va a proteger. Es la sabiduría la que les va a ayudar a temer el mal. Por más que tú te desgalille y le digas, si no aman a la sabiduría, no hay esperanza. Nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza es una obra del Espíritu en sus corazones. Pero nosotros vamos a tratar de advertirles, porque Dios usará su palabra para abrirle los ojos, a ver la envergadura del mal, la feura del mal. Pero, ¿cómo comienza normalmente? Con los padres siendo de advertencia e instrucción a sus propios hijos. Proverbios 4, versículos 14 al 19, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante. Porque ellos no duermen a menos que hagan el mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Dice, así es que andan los impíos. Ellos saben en qué tropiezan porque andan ciegos, pero quieren influir a cuantos ellos puedan. Ten cuidado, no pases por su camino. Ten cuidado, el peligro es un camino oscuro donde nosotros no vamos a ver la senda correcta y vamos a caer en precipicios. Recomendación, ni te acerques por ese camino. Ni te acerques por ese camino. Evítalo. Por eso dice Charles Bridges, debemos la mitad de nuestra virtud a mantenernos lejos del camino de la tentación. O sea, la mitad de la virtud es evita el mal. Los siguientes dos pasajes que voy a leer, los voy a leer de la Reina Valera y ustedes podrán notar la diferencia con los textos de la Biblia de las Américas.
Dice Proverbios 12:11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Aquí un ejemplo de la dificultad de traducir los proverbios, porque no hay un contexto que nos explique definidamente cuál debe ser la traducción correcta. A veces no es tan sencillo. Y por eso esa diferencia a veces entre una versión y otra en el libro de Proverbios sobre todo. Pero puede el texto estar hablando de cómo nosotros debemos cuidarnos de los vagabundos faltos de entendimiento. Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y ustedes ven así como los vagos se juntan. Y se la pasan haciendo disparate, tonterías, perdiendo el tiempo, mientras en sus casas no hay pan, no hay lo suficiente para una vida ordenada. Es una exhortación. Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. No solamente no te juntes con el mal, júntate con el correcto. Júntate con sabios. Pero normalmente, ¿qué ocurre? Que el que es compañero de necios sufre daño. Por observación, eso es lo que ocurre. Pero qué bueno que la sabiduría también se puede traspasar de uno a otro. Qué bueno. Pero qué malo que la necedad también se pega. La necedad se pega. Y óigame, anda como una plaga en el mundo. Y no solo tenemos que cuidarnos nosotros, debemos cuidar también por eso a nuestros hijos. Papi, ¿puedo ir a tal cosa? ¿Cuál es la pregunta obligada? ¿Y quiénes van a estar ahí? Y ellos saben, ¿sí? ellos van a estar 8 muchachos. Y ellos te dicen los 4 que son más o menos. ¿Esos son todos? Bueno, también va fulano y fulanita y fulanito. Y hay que guiarlos, hay que cuidarlos. Es Proverbios que nos está diciendo, hay que cuidarse. Si nosotros tenemos que cuidarnos, imagínense nuestros hijos. Y al regresar a la casa, ¿y de qué hablaron? ¿Cómo la pasaron? No, que tal cosa, y aquel dijo, ¿cómo que dijo qué? No, que dijo una, esto pasó, esto, pero un relajo. Explícame más de eso que pasó, ¿cómo fue? Y cuando viene a ver salen cosas que uno dice, ¿y qué tú hiciste? El punto no es si nosotros vamos a ser influidos o no. Lo vamos a hacer. Vamos a ser influidos. El asunto es si vamos a ser influidos para bien o para mal. Si ellos van a ser influidos para bien o para mal, pero todos vamos a ser influidos de una manera u otra. Somos influenciables. Todos lo somos. ¿Cuál es ahora mismo la mayor influencia sobre tu alma? ¿Cuál es ahora mismo la mayor influencia en tus hijos? Porque influencias hay. Pero ¿cuál es? Dice el Salmo 119, versículo 63, compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Que podamos decir eso, afirmar eso. Dice Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Ese escarnecedor no va a buscar al sabio. A él no le gusta estar cerca de tal persona porque ese siempre me dice lo que yo no quiero oír. Pero lo llaman el escarnecedor. De forma que, ¿por quién estás tú siendo discipulado?
¿quién está discipulando el alma de tus hijos? Porque créeme, tú estás siendo discipulado. O estás siendo discipulado por Cristo, o el diablo está discipulando tu alma. Pero estamos siendo discipulados. El diablo lo hace a través de sus emisarios, y Cristo también. El diablo no. Es solamente fulano, fulanita, el celular, aquella aplicación, aquella red social, etcétera. Y por ahí es que viene la influencia. Por ahí es que viene precisamente ese emisario del mal. Entonces no es solamente evitar las malas compañías, es procurar las buenas. Es procurar las que son de una buena influencia. Pero dice Proverbios 14:7, apártate de la presencia del necio. Apártate de la presencia del necio. Es importante que nosotros sepamos con qué tipo de personas estamos tratando. Puede ser en tu trabajo. No es que dejes el trabajo, pero debes saber cómo lidiar con cada tipo de persona. Y hay personas con las que vale la pena tratar algún caso. Con otros, yo no paso de ahí, de cierta relación. Puede ser que sea una persona a quien tú le puedas ser de beneficio, ya sea para santificación o para evangelismo, para predicarles el evangelio. Debes mantener esa puerta abierta. Si tienes un oído enseñable, puede que lo mejor sea pasar tiempo con esas personas y hacerle bien. Pero aparecen necios que son incorregibles. Y eso es lo que Cristo habla de lo que es echar perlas a los cerdos. De manera que hay que evaluar con quién estamos lidiando. ¿De qué se trata esta persona? Porque no todo el mundo es igual. No estamos obligados a intimar con todo tipo de personas. No. No es nuestra obligación. De hecho, como han podido ver, Proverbios nos exhorta a apartarnos de muchos. Pero eso es un principio general. ¿Y qué del que vive bajo el mismo techo de un necio así? Bueno, ahí hay otros principios que hay que usar para vivir. La idea no es, pues me voy. No, porque son tus hijos. Es tu esposo, es tu esposa. Hay otros principios que aplican en ese caso. No nos podremos distanciar físicamente de ellos, pero tenemos que manejar con cautela y con sabiduría la situación. Porque recuerden, los proverbios no son leyes, son principios de vida, de sabiduría. Dice Proverbios 16:19, mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. De espíritu humilde con los pobres. Y ese es uno de los proverbios comparativos que usan el mejor es tal cosa, mejor es. Hay muchos proverbios así. Y para eso necesitamos sabiduría. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? La sabiduría nos ayuda a tener discernimiento. Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Si tú no vas a escuchar al que te instruye para bien, dice, te vas a desviar de las palabras de sabiduría. No, es que tú no quieres escuchar lo que te dicen. Y en la Reina Valera lo dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ten cuidado con a qué estás prestando atención. Siempre en toda guerra entran en juego no solo las batallas frontales, ¿no? Sino también la guerra de información o desinformación. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, con todo ese espionaje y la infiltración, se hacía un gran uso de la propaganda. Un gran uso de la propaganda. Hacer creer algo al enemigo que no es. A veces hasta para que perdieran sus recursos. Poner algo falso, quizás algo hasta inflable. Un tanque de guerra inflable.
Deja que le tiren varios misiles para que pierdan esos misiles tirándole algo de plástico. Eso pasa. Bueno, el experto en guerra en ese sentido es el maligno, el diablo. Y él tiene su departamento de propaganda como lo tenía Hitler, para hacerte creer un montón de cosas. Cuídate de las malas compañías. Hitler puso a dormir a los líderes mundiales, haciéndoles creer que él no tenía malas intenciones. Bueno, él hizo eso de que reclamó esas tierras allí, pero él no va a hacer algo más de ahí. No. Bueno, él invadió aquel territorio, pero a la larga, anteriormente eso era parte de lo que era Alemania. Antes no hay problema. Y así fue hasta que se metió en Polonia. Y ya ahí entonces se declaró la guerra. Pero él fue dando señales. Pero tenía un departamento de propaganda que era bueno. Y la gente se comió el cuento. ¿Y ustedes creen que el diablo no tiene su departamento de propaganda? Hermanos, debemos cuidarnos. Otra área en la que Proverbios nos advierte es el área que tiene que ver con el chisme. Proverbios 20:19, el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Dice, ten cuidado. Si tú no quieres oír chisme, no te juntes con el chismoso. Eso es otra advertencia. En la Reina Valera dice, no te entremetas con el suelto de lengua. Es una manera dura de decirlo. Proverbios 22:5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. Guerra avisada no mata soldado. Cuídate. Proverbios 22:24, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. El espíritu iracundo se pega. Dice, no te asocies. Hay conductas contagiosas. Consejo, no te entremetas con esa persona. ¿Saben que nosotros podemos tener cierta capacidad hasta de imitación sin darnos cuenta? Hay personas que viajan a otro país y regresan hablando con el acento. Se pasan el fin de semana en Puerto Rico y llegan, ¡ay, bendito! Pues así se nos pegan las cosas malas también. Moralmente vulnerables por la influencia de otros. Y estoy saltando versículos, es que son tantos versículos. Versículo Proverbios 23:19 al 21. Hijo mío, sé sabio, dirige tu corazón por buen camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. Ten cuidado al juntarte con ese tipo de personas que solo viven para el placer. Eso te va a afectar. Proverbios 24:1, no tengas envidia de los malvados, ni desees estar con ellos. Proverbios 28:7, el compañero de glotones avergüenza a su padre. No busques que estar en toda chercha, en todo coro. ¿Dónde es el coro el fin de semana? Para eso es que viven algunos. Proverbios 29:24, el que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. La Reina Valera lo llama cómplice. Segunda a los Corintios 6, Pablo habla de no estar unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía Cristo con Belial? ¿Qué comunión? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Son
tantos textos, son tantos versículos. Y concluyo con esta pregunta. ¿Creen ustedes que Proverbio le da importancia a este tema? ¿Creen que es importante para el autor de Proverbios este tema? Versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Ten cuidado con el mal, ten cuidado con las malas compañías. Parece que eso es un problema serio. Parece que eso es un problema más grande de lo que estamos conscientes. Y no es un tema del que se hable mucho. Es un tema importante. Sí, no, todavía. Dije sí, pero no. ¿Dónde anda el micrófono? Ah, por aquí. Pastor, en la cantidad de proverbios que hay hablando acerca de las malas compañías, y previamente antes estábamos hablando acerca de prevenir, de no someterte a la tentación. El querer llevar una vida en santidad y querer instruir a tus hijos y hacer el trabajo en tu vida para mantenerte donde el mal no esté, ¿verdad? Y no cuidarte de las malas compañías es cavar un hoyo echando la tierra en el mismo lugar. O sea, quieres cavar el hoyo, quieres profundizar, pero la tierra está cayendo en el mismo lugar. No vas a avanzar en una instrucción con tus hijos si sus amigos y los que los rodean están corroyendo lo que tú le estás enseñando. Es correcto. No va a valer que tú estés construyendo una vida de adoración y santidad y tus amigos estén corroyendo la vida. Destruimos con los pies lo que hacemos con las manos, como decimos. A propósito de Proverbios. Termino con el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Que el Señor nos conceda amar y querer esa bienaventuranza para nosotros y para nuestros hijos.